Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, estamos todos los viernes haciendo la tarea para hacer orgulloso también al homenajeado de esta sección, Elmer Figueroa, y que él se sienta bien de que nosotros no estamos diciendo disparates, sino que estamos dando las respuestas que son y haciendo la tarea como es. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Este es El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, este es El Corito Histórico, que es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas. Si estás consciente, si hay sintonía entre los dos, como para que de esa manera haya algo importantísimo que no debe faltar nunca en las relaciones personales, como es el consentimiento, porque las cosas siempre salen bien, como dicen en el vallenato, consentimiento. Eso es correcto. Esto es un mensaje cortesía del corito histórico para que mejores tus relaciones interpersonales a través del consentimiento, amigo y amiga mía. Entonces, bueno, hoy venimos con 4 preguntas súper interesantes, como siempre. No sé si quieres empezar, pana mío. Antes de empezar, bueno, ustedes saben que pueden escuchar el corito histórico en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en el canal de Daniel Lara Farías ahí en YouTube, y nos puedes dejar por allí tu comentario, y también en la página elcoritohistórico.com. Ahí hay un enlace para el Chayanne se llama Elmer, en donde ustedes pueden dejar las preguntas para esta sección. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos. ¿Qué más nos falta para empezar? No, que estamos en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Pero yo creo que puedo empezar con la primera pregunta. ¿No es así, Dorian? Dale, arrecia ahí, enviado. Bueno, aquí tengo la primera. Es lo siguiente. Panas, una pregunta. ¿Cuándo comienza Bolívar a llamarse o ser llamado Libertador? ¿Quién comenzó con eso? ¿Quién le jaló bola primero? Esto lo pregunta el pana Luis Andrés Colmenares. Luis Andrés Colmenares está aquí en Alemania. De hecho, está en el mismo estado que yo. O sea, él está en Dresden. Sí, él es un carajo que es... Tengo entendido que doctor en física de la Universidad de Dresden, el Instituto Max Planck. O sea, visto su trabajo sobre el grafeno y se ve arrecho. O sea, un saludo a Luis Andrés. ¿Qué tal? Bueno, un saludazo. Bueno, Luis Andrés, eso empezó en febrero de 1813, cuando un general del ejército de las Provincias Unidas de Nueva Granada, llamado Simón Bolívar, empezaba lo que llamamos actualmente la campaña Mirable en el territorio de Venezuela. ¿Esto qué era? Bueno, Simón Bolívar había estado durante el año 12, después de que lo echan de Venezuela, de que llega a Nueva Granada. Él estuvo haciendo unas campañas bajo el ejército colombiano, el ejército de las provincias de Nueva Granada. Él libera a Magdalena y entonces con eso gana un prestigio increíble, o sea, porque logró lo que no había logrado nadie entonces. Y a partir de allí, la gente de Nueva Granada, él les plantea la opción de liberar la frontera con Venezuela porque los estaban amenazando directamente allá. O sea, se hablaba de que Ramón Correa planeaba invadir Nueva Granada. Y entonces él le dijo al Congreso de Nueva Granada que coño, para que esos carajos no invadan, lo mejor es invadirlos a ellos para liberar esa parte y de esa forma asegurar la libertad en Nueva Granada. Entonces, claro, como él tenía esas ganas, él le pide al Congreso que le autorice cruzar la frontera. Y ellos dicen, no, está bien, vaya hacia Trujillo y Mérida, libere eso y después vuelva. Pero la verdadera intención de Bolívar era desde el principio seguir más allá de esas órdenes originales. O sea, él decía como que yo libero eso, pero yo voy a seguir para adelante. O sea, mi plan siempre es Caracas, lo que él decía en el manifiesto de Cartagena, que había que liberar Caracas para que los demás no estuviese en peligro. Entonces, bueno, él se lanzó el plan original, es decir, empezó en febrero, que es cuando está la batalla de Cúcuta, que con Rivas derrota a Correa, después sigue adelante, y ya en mayo, el carajo
estaba ya por el actual estado Táchira, y le manda una comunicación al Congreso diciéndole que él, en vista de que la campaña había sido hasta el momento un éxito, les pide permiso para seguir hacia Caracas, o sea, para elegir su verdadero plan. El Congreso granadino, que ya sabía, o sea, le tenían alta estima, o sea, él tenía buenos amigos allí, una gente que decía, no, le está echando bolas, autorízalo, vale. Esos carajos, escuchan sus triunfos y dicen, no, está bien, siga adelante. Y entonces le dan una autorización el 14 de mayo para que él siga adelante hacia Caracas y lo que él quisiera en Venezuela. Y al 18 entonces, él de esa manera entró a Mérida, la ciudad de Mérida, que en ese entonces, cuando los realistas escucharon que estaba por ahí cerca de Bolívar, esos carajos corrieron, abandonaron suerte la ciudad. Entonces esos carajos huyeron, y entonces la ciudad primero la toman unas tropas que estaban recogidas en las montañas, un poco patriotas, entre los que se juntaba este tipo llamado Vicente Campo Elías. Entonces cuando Bolívar entra a la ciudad, abandonada por los españoles, él llega y descubre que la gente lo está recibiendo como un héroe. O sea, como que, no, sí, Bolívar, este es el tipo de vaina. Coño, tengan ahí. Y entonces después de que él entra a la ciudad liberada, resulta que se reunió el cabildo de la ciudad, institución de criollos, los cuales, como forma de respeto y sobre todo agradecimiento por liberarlos del yugo español, le da el título de libertador. O sea, aquí fue que empezó la cosa. En el año 1813, aproximadamente el mes de mayo. ¿Y qué fue esto? Bueno, esto no es alabolismo, digamos. Esto no es el correspondiente al esfuerzo que le había puesto. Sobre todo después de lo que fue la reacción realista a la Primera República. Porque, o sea, cuando los realistas volvieron al poder, ahí empezaron a joder. O sea, arrestaron gente, exiliaron a otros. Un poco de gente tuvo que huir, meterse en las montañas. Se sometieron pueblos a cosas terribles. O sea, un poco de españoles empezaron a cobrar venganza. Tiranizaron a pueblos, sobre todo pueblos que ya habían sido libres. Y entonces esa gente que ya había probado la libertad ve esa opresión terrible como lo que era. Y entonces solo pensaban en volver a ser libres. Y entonces en lo que ven que Bolívar llega y los libera, esa gente lo ve como que verga, como el dios, como el tipo que coño, que nos ayudó a salir de este embrollo. Y de esa manera es que Bolívar es libertador de Mérida. O sea, lo proclaman libertador allí. Pero claro, eso se lo da Mérida. Pero ya cuando Bolívar llega a Caracas, cuando hace toda su campaña, la culmina, que entra a Caracas el 6 de agosto del año 1813, la Municipalidad de Caracas hace lo mismo, o sea, le ratifican el título, o sea, dicen, bueno, me lo llamó Libertador, pero nosotros en Caracas, como somos la ciudad capital, le damos el título de Libertador de Venezuela. Entonces, de esa manera, Bolívar pasó a ser Libertador. Y esta es la razón por la cual, en la ciudad de Mérida, actualmente, el municipio capital se llama Municipio Libertador, porque fue aquí precisamente donde le dieron el título. Claro. Por eso es que hay dos municipios libertadores en Venezuela. Eso es un Chayán, se llama eso. Exactamente. Los municipios libertadores están el de Mérida, que es donde le dieron el título, y el de Caracas, donde lo ratificaron. Claro. Y bueno, desde entonces ese desprestigio lo va a acompañar a él por el resto de su vida. Ese era el desprestigio del libertador Simón Bolívar. Pero claro, como él menciona posteriormente en muchas cartas o incluso en este discurso que él hace ante el Congreso de Cúcuta del año 21, él dice lo siguiente: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Es decir, una modestia increíble para un tipo que había liberado de la opresión a un montón de pueblos que lo aclamaban tanto como para darle este título. Pero, bueno, cosas de Bolívar. Pero eso empieza allí, en el año 1813, cuando él libera a Mérida. Y bueno, cuando ya después Caracas, a veces lo mismo con Caracas, y Caracas en consecuencia le da el título como ya formal de libertador de Venezuela. Háblales ahí, Dorian. Está bueno, está bueno. Yo creo, yo no sé si es que los andinos fueron muy jalabolas o nosotros los orientales éramos muy antipáticos, pero Mariño, que hizo lo mismo, a nadie a él lo recibió aquí en Cumaná. ¡Épale, libertador Mariño! ¡Épale! No, a la gente allá como que, ok, Mariño, bien ahí. Gracias, ok, saludos. ¿Y entonces dónde sale eso, Libertador de Oriente? Ah, bueno, eso el Libertador de Oriente sale en principio en el boletín del Ejército Libertador de Oriente, del Ejército de Oriente. Cuando se da el título de Libertador a Bolívar, Mariño como que, bueno, pero ajá, y yo soy el Libertador de Oriente, papá. Entonces, en las primeras comunicaciones entre Mariño y Bolívar, bueno, se confiere el título de Libertador de Oriente, pero no fue que lo recibieron y que, vamos, hermanazo, eres el Libertador. Usted, señor, eres el Libertador de Oriente, chi. Nadie le dijo eso a él. Se lo puso ese nombre a sí mismo, como por ejemplo Carlos Julio Molina hizo múltiples apodos, tipo Tercero Babalónico, tipo Rómulo Otero. Rómulo Otero, sí, que él jura que nosotros nos llamamos Scorpion, pero no, marico, aquí no te llamó Scorpion nunca, o sea, tú lo pusiste ya. Ajá, como que lo llaman el Escorpión y nadie. Bueno,
Entonces eso, pues Mariño hizo lo mismo, pero en los orientales como que, ok, fino, mi pana, saludos. Y cuando Bolívar llegó a Mérida, oye, vale, Libertador, ¿sí va? Exacto, un título que se lo dio a la municipalidad. De la forma que, por ejemplo, en Lima le dieron a San Martín el título de protector del Perú. Ah, ¿qué tal? Son cosas de respeto, de no, que este es el tipo, vamos a darle unos honores. Tipo la llave de la ciudad que le dieron a Ronaldinho en Barinas. A Riquelme también le dieron como que la llave de la ciudad de Marina. Bueno. Qué orgullo Barinas. Bueno, Luis Andrés, un saludo para ti y que, bueno, ojalá te haya gustado la respuesta sobre esto, ¿no? Sobre el título de Libertador. Háblales tú ahora, Doria Márquez. ¿Qué vas a responder? Bueno, tú sabes que acá hay una pregunta de un pana llamado Luis Miguel de Jesús. Él pregunta, ¿Aruba y Curazao fueron colonias españolas? Esta respuesta es rapidita porque por la cercanía. Bueno, una vez hablamos sobre Trinidad, incluso sobre las circunstancias en que Trinidad fue a parar. Trinidad y Tobago, realmente. Sí, contamos eso. Trinidad y Tobago, exacto. Y con Curazao, Aruba y Bonaire ocurre una situación un tanto similar. ¿Por qué? Sabemos que forman parte, o sea, cuando pensamos en estas islas, forman parte de las Antillas holandesas, pero ¿cómo fueron a parar a esas manos? Sí, en efecto, Aruba y Curazao eran islas españolas. Allí incluso Alonso de Ojeda, como gobernador de la Nueva Andalucía, tenía jurisdicción en estas islas porque se habían anexado a esta audiencia de la Nueva Andalucía. ¿Qué pasa con este asunto? Que eran islas en las que no había nada, las llamaban las islas inútiles. Bueno, en realidad, ahorita la desarrollaron bien, pero en ese entonces de verdad que había ahí, o sea, no. Porque ahí no había oro. Ahí nunca se ha sembrado nada. ¿Qué hay en esa vaina como para que los españoles se metieran? No habían recursos, no. Simplemente esas islas estaban ahí. Mientras se estaban dando el tercer viaje de Colón, es cuando pisa tierra firme. Cuando se está dando este viaje, descubren en el camino estas islas. También, mira, sí, sabemos que eso está allí. Y bueno, ahí habían indios y al principio, o sea, pueblos aborígenes. Y a los pueblos aborígenes al principio, antes de, bueno, se eran las leyes de Indias y todo esto, el asunto era que, bueno, pero podríamos esclavizarlos o no. El asunto es que ellos entran alrededor del año 1500, entran a Aruba, a Curazao y a Bonaire, tienen una administración allí, pero también en el año, esto es aproximadamente, es 1568. En el año 1568 inicia en Europa, entre España y lo que hoy conocemos como los Países Bajos, lo que se conocía en ese momento como Flandes, la guerra de los 80 años. Que toda una guerra, bueno, entre estos dos territorios, en donde, bueno, en Holanda, digamos, en los Países Bajos, se conoce como la guerra de independencia. Porque, bueno, estos eran dominios que estaban bajo Felipe II. En medio de esta guerra de los 80 años, que termina en 1648, en 1634... barcos holandeses llegaron ahí mira, ahí están esas tres islas que son españolas, vamos a apoderarnos de eso en medio porque estamos en guerra, pues, simplemente. Esto era una zona que no estaba demasiado guarnecida por la Armada Española y a pesar de que los españoles o las autoridades españolas que estaban en la isla en esos momentos plantaron cara y, bueno, tuvieron un tiempo enfrentándose, no pudieron hacerlo y así entran la gente de los Países Bajos a esta zona. Luego, años después, pasa a ser parte de el Imperio Inglés. Ellos en Inglaterra se apodera de estas islas, pero luego Holanda las recupera. Entonces, realmente sí, hubo una administración española de unos 130 años, pero la verdad no significaba nada para la corona. Era una isla que están ahí como que, bueno, sí, se la llevaron los holandeses, bueno, me sabe ¿por qué me importa? O sea, ellos no hicieron nada para detenerlas, porque, o sea, no. Es lo que hablamos siempre del poblamiento y la conquista española en América. O sea, ellos iban a los sitios que les interesaban, o sea, donde hubiese minerales, o sea oro, plata, o donde hubiesen posibilidades de sembrar, o sea, sobre todo si eran en tierra firme. O sea, porque no les interesaban
cosas como Trinidad y Tobago, porque sí, eran unas islitas ahí, pero sí, se podía sembrar, pero realmente no tenía mucho valor para ellos. Como si tenían valor, por ejemplo, las Antillas grandes. O sea, no les interesaban islitas, les interesaban islas grandes. Tipo lo que hicieron en la actual República Dominicana, en la Española, o lo que hicieron en Cuba. O sea, que le agarraron como base o punto... Sí, un punto de salida de embarcaciones de la flota del oro y de comercio. Pero esas islas no servían para nada. O sea, porque ¿para qué te sirve Aruba si tienes ya cerca Venezuela y Panamá? Exacto. Y además, es curioso también el hecho de que, bueno, ¿para qué me servían esas islas si ya en dado momento las leyes de Indias me prohibían esclavizar a los pueblos aborígenes? Entonces, ¿qué pasa? Que entran los holandeses y dicen, bueno, a mí sí no me importa, yo sí los esclavizo. Y bueno. Ah, claro, porque los holandeses tenían ese sistema de colonización en el cual usaban una cosa, o sea, hicieron como el primer outsourcing de la historia con algo llamado la Compañía de las Indias Occidentales. Claro. Que era una cuestión casi que dictatorial. Los tipos llegaban, colonizaban, esclavizaban todo lo que tuviera, que tuviera piernas y brazos y no les importaba, o sea, les sabía a nada la religión. Entonces esa gente primero había fundado, previo a esa guerra, ellos habían fundado una cosa en Norteamérica llamada Nueva Ámsterdam, y con los había también decidieron como que expandirse más allá. Entonces después dijeron, no, pero Nueva Ámsterdam está fina, pero ¿qué de esas islitas? Entonces ellos pensaron después en esto, ponerse de San Bar, de San Martín, y después, bueno, estas Antillas pequeñas frente a Venezuela. Claro, claro. Entonces, bueno, así fue a parar Curazao, Aruba y Bonaire fuera de las manos españolas y fuera de las posesiones españolas. Esa es la que hay. Háblales tú. Excelente. Arrecia ahí, a ver qué trae. ¿Qué más traes? Bueno, el mismo que te pregunto a ti, lo voy a responder yo ahora. Otra vez Luis Miguel de Jesús. Coño, o sea, tenemos otro vez por Luismi. Que es el sol del corito histórico ahora. ¡Suave! Y de hecho, el Luis Miguel de Jesús me está haciendo una pregunta sobre México. Coño, mano, pero mano. Seguro que tú no tienes la serie de Netflix, ¿vale? ¿Qué pasó con Marcela, vale? Habla claro. Seguro tú no eras como el novio de Mariah Carey, ¿verdad? Bueno, Luismi pregunta: épale, panas, ¿cómo es la vaina de que México tuvo un rey austríaco como emperador y cómo llegó ahí? Perdón por la pregunta un poco ajena a la historia de Venezuela, pero me parece muy curioso el hecho. Mira, Luis Miguel, primero que nada, no hay disculpa en esto. O sea, esto es de pinga, es curioso, y sobre todo la historia de América, se relaciona a cosas que hemos hablado aquí. Y sí, resulta que en México, durante un tiempo, estuvo gobernando un sujeto llamado Maximiliano de Habsburgo. Su nombre es mucho más largo, sí, pero vamos a dejarlo como Maximiliano de Habsburgo, o si acaso como el Panamaxi. El Panamaxi era un miembro de la Casa Real Gobernante de Austria, lo que era entonces el Imperio Austríaco. Por su llegada al trono a México fue más complicada, pero vamos a ponerla simple. Esto viene a partir de que en el año 1858 llega al poder de México un hombre llamado Benito Juárez, importantísimo para la historia de México y América. ¿Y cómo llega Juárez aquí? Bueno, porque México en todo ese periodo, desde que se independiza hasta su llegada al poder, era un estado con bastantes peos. O sea, igual que toda Latinoamérica entonces, o sea, estaba un problema de instabilidad terrible que empezó desde que fueron primero imperio bajo Iturbide, que fue el primer emperador mexicano, Agustín I. Después de que Agustín I llega al poder, lo derrocan en una guerra civil terrible, donde lo tumba un tipo llamado Santa Anna. Y después de ahí pasan cosas más terribles, como que, por ejemplo, México pierde la mitad de su territorio, que es cuando se apoderan los gringos de Texas, de Oregon, de toda esa vaina al norte. Y demás vainas, o sea, México estaba en una condición lamentable. Y también tenían otros problemas de agitación entre ellos. Pero ¿qué pasó ahora con Juárez? Pues que Juárez llegó al poder como consecuencia de algo que llamaron la Guerra de la Reforma. Bueno, como consecuencia de la causa del inicio de esa guerra. Porque aquí, ¿qué pasa con esta Guerra de la Reforma? Bueno, la Guerra de la Reforma es como decir la Guerra Federal Mexicana. ¿Por qué? Porque fue una guerra entre liberales y conservadores. Los liberales estaba Juárez. Y en los conservadores había otra gente allí. ¿Y qué pasaba aquí? Esto fue con la guerra federal, sí, fue un conflicto así, pero esto era un conflicto, digamos, más ideológico realmente, porque los liberales de México eran liberales de verdad. O sea, sí planteaban cosas que no era la marchada de aquí de Venezuela. O sea, el liberalismo de Juárez y esa gente es una cosa real. Corresponde a estas tendencias de la época de entonces que hablaban de cosas como separar el Estado de la Iglesia, dar educación a la gente. O sea, el liberalismo real. Y entonces esto
plantearlo en México es difícil porque estamos hablando de que México es el país que era virreinato, es el país donde la gente, los soldados de Miguel Hidalgo y de esa gente que se alzó contra la monarquía, era una gente que iba casi que a la guerra con estampitas de las guerras de Guadalupe en el bolsillo, en los rifles. Y coño, plantear esa vaina en el México de ese estilo es una blasfemia. Y entonces, ¿qué pasaba aquí? Bueno, el gobierno de Benito Juárez estaba en esa misma tendencia. Ellos habían lanzado unas leyes contra la iglesia, o sea, para separar el Estado de la iglesia, para dar educación a la gente, separaba la iglesia. Y Juárez continuó con la tendencia, al punto de que él lanzó, por ejemplo, una ley llamada la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. ¿Qué era esto? Bueno, expropiar propiedades de la iglesia. O sea, la iglesia no podía tener propiedades. Le quitaron tierras a la iglesia donde tenían gente trabajando en condiciones terribles. Les quitaron más propiedades. Y también planteó otras cosas. Expulsó compañías eclesiásticas. Entre ellas a los jesuitas. Y había un problema grave. Que los jesuitas desde siempre, de toda la vida, siempre han sido en su mayoría españoles. O sea, siempre mandan españoles a que creen congregaciones. También agarran naciones de los países, pero en su mayoría siempre han sido españoles. También expulsaron congregaciones francesas. Y entonces esto es una preocupación porque estás votando nacionales españoles y franceses. Entonces ya hay un primer strike hacia Europa. También pasaba otra vaina, que es que como en ese momento estaba en guerra civil contra los conservadores, Juárez decidió que para dar todo el dinero de la nación al esfuerzo de la guerra, debía suspender los pagos de deudas con Europa. Y los principales acreedores de la deuda mexicana eran España, Francia y Gran Bretaña. Okay. Y esa gente quería sus reales. Entonces ya los españoles y franceses tenían 2 strikes. Que decía, coño, me botas a mi gente de aquí y no te pagan mis reales. Además, ¿qué pasa contigo? Se está comiendo la luz México. Y no quisieron esperar al tercero. Porque pasaba que el Papa, en ese entonces, Pío IX, estaba muy arrecho con México por todo ese tema de la expulsión de los jesuitas. Y entonces el Papa le aprobó que, ustedes quieren ir a la guerra con ellos, vayan. Yo les doy la bendición a cualquier acción armada que quieran hacer contra México. Y también pasaba que Francia estaba en ese momento en una actitud bastante belicista. Porque en ese mismo periodo, Francia estaba en la época del llamado Segundo Imperio Francés. ¿Qué era esto? Bueno, que en algún momento del siglo XIX llega a la política un muchacho llamado Luis Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era sobrino de Napoleón. Y entonces llega a la política como el sobrino de Napoleón, lo hacen senador, después lo hacen presidente, o sea, el carajo ganó elecciones. Y cuando estaba a punto de terminar su periodo presidencial, sin reelección, él dice como que, ya, pero la gente me quiere. ¿Ustedes no quieren que yo sea emperador? Y bueno, lo proclamaron emperador. Nació el Segundo Imperio con Napoleón III como emperador. Y entonces nada, Napoleón III decidió que como él era el sobrino de Napoleón, él podía ser como su tío. Entonces empezó una campaña de expansión del territorio francés. Hizo cosas como que, por ejemplo, se metió en una guerra que está librándose en Italia, la guerra de liberación italiana. Los italianos están luchando contra los austríacos. También se metió en África, el carajo tomó Argelia y Senegal. Y a su vez está en el proceso de intervenir en Indochina. Se mandó una expedición hacia Vietnam. O sea, el hecho estaba metido en varios peos. Y aún así no era suficiente. Porque el carajo miró hacia Occidente. Miró a América y se dio cuenta en el año 1861 y que en ese momento estaba en guerra esa gran potencia americana que era los Estados Unidos. Y entonces él ve como que los gringos están en su guerra civil y dice, coño, pero podemos aquí resolver. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Fue a pescar Río Revuelto, Napoleón III. Y entonces los españoles que querían ya la guerra para recuperar sus reales, mandan una expedición hacia México que llega a Veracruz en 1861. Llegan allá, se toman la ciudad y a su vez, por febrero, llegan los franceses también a Veracruz. Pero pasa que Benito Juárez, él ve como que esta guerra con los españoles y franceses está jodida, y entonces él se sienta en la mesa con ellos para negociar. Y firman los llamados Tratados de la Soledad, que es un tratado en el cual se compromete a pagar la deuda, sin inconvenientes. Los españoles dicen, está bien, aceptamos, y se van. Pero los franceses, ellos siguen ahí. Y Benito Juárez le dice como que, miren, panas, ya firmamos el tratado, ¿será que se pueden ir? Los franceses dicen, no. Y los carajos se lanzan durísimo a la guerra. Hasta el punto que ya al año siguiente, en 1863, los carajos tomaron Ciudad de México.
Eso hizo que Juárez se retirara. O sea, el carajo se fue para el norte, casi pegado a Estados Unidos. Abandonó la capital y formó su gobierno en San Luis Potosí. Y pasó que, como los carajos expulsaron a Juárez del poder, los conservadores mexicanos vieron esto como que no vale, esos franceses son de pinga, subieron un peo. Coño, vamos a colaborar con ellos, con estos. Coño. Cada vez se pone peor. Y va a empeorar. O sea, si te pareció chimbo, va a empeorar. Entonces ahora México estaba en manos de franceses y conservadores. O sea, los conservadores decían como que, coño, hicieron la clásica de los viejos becerros en Venezuela, que dicen que no, aquí en Venezuela falta mano dura, un militar que ponga orden. Pero a la manera del siglo XIX. Se dijeron, la solución a los problemas de México es no una república, porque ha fracasado la república en México. La solución es una nueva monarquía, un rey, un emperador, porque la república son los dolores de cabeza. Y entonces, básicamente, lo que hicieron fue plantearle a Francia lo que planteaba en Perú San Martín con los peruanos. Les pidió a los franceses un noble europeo que gobernara a esos salvajes, a cambio de mantener sus privilegios, porque ellos decían como que, coño, estos carajos, estos liberales no nos quieren que creamos en Dios, no quieren que nuestra iglesia tenga propiedades, no quieren que yo tenga el derecho divino a golpear a mis siervos. ¿Qué vaina es esta? Yo quiero que mis esclavos trabajen 19 horas y mira. Bueno, no eran esclavos. En México lo que había era servidumbre bien hija de perra, peor que la esclavitud probablemente, en la cual endeudabas a los campesinos, los ponías a trabajar para pagar la deuda, nunca la pagaban y los muchos morían siendo sus siervos. Algo así era lo que pasaba en México. Y eran pueblos aborígenes. En su mayoría. O sea, yo quiero que mis indios, claro, 19 horas trabajando, ¿por qué no? Entonces, bueno, Napoleón ve eso como que, coño, estos carajos aquí quiero hacerlo un peo. Déjame entonces resolver otro peo que yo tengo aquí y de verdad resolver ese peo allá. Entonces él dijo como que, coño, tengo también un peo aquí, que es que tengo un peo con Austria. Porque como estaban peleando los italianos, los austriacos me están viendo feo. Entonces él quería como reparar esas relaciones con Austria. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, va a matar dos pájaros de un tiro. Va a salvar a la relación con Austria y va a su vez complacer a los mexicanos. Y entonces propone como candidato a emperador a un tipo llamado Maximiliano de Habsburgo, que resulta que es el hermano del emperador austríaco Francisco José. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que Maximiliano de Habsburgo era el segundo hijo de la familia Habsburgo, porque el primer hijo era el emperador. Entonces, como es el primer hijo es el que va a gobernar. El segundo hijo, bueno, le queda como que, ajá, ya acabo yo, está como muy ocioso. Entonces, ¿qué pasaba con él? No había manera que reinara en Austria. Pero a él le encontraron un trabajito en el año 57, en 1857, lo hicieron virrey de un dominio austríaco llamado Lombardía Veneto. Eso es en el actual Milán. Porque él se había casado con una mujer llamada Carlota de Bélgica y la condición para que se casara con ella era que le dieran un cargo. Su cargo ahí no llegó a buen término realmente. Por cosas de la guerra, porque eso después continuaron los italianos y vaina. Entonces él quedó desempleado. Entonces, bueno, Napoleón dijo, no, vamos a hacer que más tenga un empleo, ¿vale? Así resolvemos este peo. Entonces entrevistan a Maximiliano, Napoleón y los conservadores mexicanos en un sitio llamado el Castillo de Miramar en Trieste, el 10 de abril de 1864. Ahí lo entrevistan y Maximiliano dice como que, no, está bien, yo puedo ser emperador de México, pero yo quiero ser emperador solamente si ustedes hacen un plebiscito donde el pueblo diga si quieren que yo sea su emperador. La elección la hicieron, pero fue una vaina, digamos, tibieza y lucena. Claro, porque ¿quién te conoce, señor Habsburgo? Exacto. Entonces ellos hacen ese trámite ahí, ponen allá que vote Yoshimon Tomoto, María y sus tres hermanas, toda esa gente. Mayon Business. Ajá. Exacto. Toda esa gente vota supuestamente, le dan eso y él dice, no, está bien, voy a ser el emperador de México. Y el carajo se llega en junio del año 1864 a México y entonces se instaló en algo que llaman ahora el Castillo de Chapultepec, donde va a ser su residencia de gobierno. Pero entonces los mexicanos, los conservadores pensaban que coño, si traemos a un emperador, ese carajo va a ser como los Borbones, porque o sea, los Borbones aquí, esos carajos nos dijeron para que tuviésemos esclavos, para que
para que mantuviera nuestros estatus, para que estuviese la iglesia como la base de la sociedad, para que yo pueda golpear a mis esclavos y preñar a mis indias. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué coño? Ellos esperaban, sí, un Borbón, pero Maximiliano no era esa clase de autócrata. Maximiliano era ya un hombre de su época. Ya estamos hablando de la Europa de mediados del siglo XIX. La Europa donde el absolutismo es una mierda, donde eso no existe, donde la gente se ha leído más al liberalismo, donde han entendido más las cosas de Rousseau, y entonces esos planteamientos, digamos, contrarrevolucionarios no pegaban. Pero ¿qué pasaba con los mexicanos? Que ellos no sabían nada de eso. No sabían que, por ejemplo, Maximiliano ya había dado tiros de liberalismo gobernando en Italia, porque él planteaba en Lombardía reformar la constitución para darle más derechos a la gente. Y eso incluso lo puso en un pedo grande porque dijeron, bueno, Maximiliano, tú eres marico, ¿vale? Como eso que le das derechos a estos italianos de mierda. No. ¿Qué inventos son esos, Maximiliano? Entonces, entre eso y que los italianos invadieron esa vaina, por eso es que el carajo lo sacan de Lombardía. Y entonces los mexicanos montan ese tipo en el poder, y entonces cuando dicen, no, está bien, me vas a permitir golpear a mis siervos, el tipo como que, ¿qué es eso? Ustedes golpean a sus siervos. Tú eres loco, eso no se hace, hermano. Es un ser humano, por favor, tú no puedes golpear a un siervo. Y, pero puedo poner a trabajar 19 horas. 19 horas, tú eres loco, ¿vale? Pero es que si no hacen en Europa. No, nosotros no golpeamos a la gente de Europa. Nosotros los ponemos a trabajar 10 horas en minas de carbón para que se mueran en la mina. Pero no los golpeamos. Y entonces el carajo, los conservadores mexicanos dijeron como que ya va. Nosotros entonces hicimos esta guerra, nos leímos a los franceses y montamos en el poder a Juárez Catire. ¿Qué vaina es esta, vale? ¿Verdad? El carajo resulta que llegó a gobernar con un lema llamado equidad en la justicia. Es decir, los muchachos están jalando de los pelos porque el tipo llegó al poder e hizo todo lo que ellos no querían que hiciera. Hizo una reforma agraria. No. Eso lo está haciendo Benito Juárez, pues. Exacto. El carajo hizo, o sea, eso por blasfemias, porque el carajo redujo la jornada laboral a 10 horas. Ellos estaban como que, ya va, ¿cómo que mi esclavo no puede trabajar 19 horas? Les hizo les pintó otra paloma, porque el tipo anuló la deuda de peones y jornaleros. Es decir, les dijo a esa gente que, ustedes, ¿por qué trabajan aquí? Yo trabajo aquí porque le debo a mi patrón. Bueno, usted ya no, esa deuda ya no existe. Ese carajo, usted no tiene por qué deberle a su patrón. Lo que era como que, ya va. Y entonces, ¿cuándo me va a pagar él los 200,000 pesos que yo le presté? Prohibió también, como comenté, los castigos corporales. Es decir, ya no podías pegar a tu esclavo. Otra terrible. cosa... No, hizo una cosa más terrible aún. El carajo promovió la tolerancia y libertad de cultos. Oye, o sea, ya podía ser santero allá en México. Y esta gente como que, ya va, pero... Es el catolicismo de religión. ¿Cómo es libertad de cultos? ¿No es eso en Europa? Sí, panas, yo soy austríaco católico, pero allá en Europa, en Austria, respetamos a los musulmanes también en Bosnia, respetamos a los ortodoxos en Serbia. Es decir, no tenemos peo con eso. Y sigue nacionalizando bienes del clero. Hasta incluso publicó leyes en náhuatl, en idioma indígena, es decir, le metió medio palo. Altamente inclusivo. Marico, es como que los clásicos pendejotes en Venezuela que dicen que no, aquí hace falta que gobierne un militar o que gobierne un gringo, mándenos a un gringo, señor Biden, y entonces Biden les manda para allá a Kamala Harris a que le grite matrimonio gay. Ay, sí, así mismo. Mira, pero terrible guerra. Ellos fueron a esa guerra, sentaron a tiro, patá, kung fu, piedra, botella, y al final les terminaron haciendo igual su reforma agraria. No le puedes pegar a tus indios. Nada. No, los carajos estaban muy hechos con eso y estaban como que, coño, pero qué vaina es esta. Y de paso el tipo no nos ayudó porque no lo montó en el poder. O sea, se trajo para el poder, sí, le dio algunos cargos, pero se trajo mayormente a gente de Europa. Se trajo un poco de nobles europeos para que gobernaran como sus ministros, sus asesores. Y de paso les pagaba. Entonces el bicho se agotó las arcas del Estado mexicano. Pero el golpe final fue, digamos, la geopolítica, panas. Ajá, pa' ver. Bueno, resulta que en el año 1866 los gringos salen de la guerra civil, los Estados Unidos. Entonces ven que se disipa la niebla de la pólvora y dicen como que, bueno, ya va, ¿qué pasa aquí en el continente? Y entonces cuando miran hacia el sur ven como que, ya va, ¿qué coño de la madre hace un austríaco en México, vale? Nosotros no tenemos algo llamado Doctrina Monroe. Es decir, no se supone que América es para los americanos. ¿Qué coño madre hace un austríaco aquí con franceses?
Y los carajos se arrechan y dicen, ya va, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí que podamos reconocer como jefe de esa vaina que no sea un europeo de mierda? Y los carajos dicen, mira, ahí hay un tipo llamado Benito Juárez que está gobernando en San Luis Potosí. Ah, bueno, ese es nuestro gallo. Y los carajos reconocen como presidente y le mandan tropas. De hecho, le dieron tropas a Benito Juárez para ayudarlo. Y de paso, pasaba que en Francia, en ese entonces en Europa, estaba otro peo que se presentó a Napoleón. Que es que ahora estaba emergiendo como potencia lo que llamamos la Prusia de Bismarck. Sí, ya Prusia empieza a emerger como un nuevo poder para ponerse de toda Europa. Y entonces empieza como a amenazar a Napoleón con la guerra. Y entonces Napoleón está como cagándose los pelos y dice como que mira, yo no puedo mantener esa aventura americana. O sea, esa guerra ahí en América está jodida. De paso, coño, están los gringos mirando ya para acá. Nosotros no podemos resolver ese peo. Y entonces él retira sus tropas y le dice a sí, mira, mano, chao, Blaze, resuelve ahí tu peo. Maxi, resuelve. Y coño, Maxi entonces dijo como que, verga, ¿qué hago? Estoy jodido. Miren, no quieren luchar conmigo, le dicen los conservadores. Y los conservadores lo ven como que, no, sí, vamos a ayudarte, ya va, espéranos ahí. Y entonces Maximiliano se empieza a desesperar y empieza a hacer la huida. Manda a su esposa a Francia, Carlota, con doble intención. Primero para que estuviese segura y además para que fuese a donde Napoleón a rogarle por tropas. Y la mujer fue para Napoleón. Napoleón le dijo que no y bueno, la mujer se volvió loca. Loca de verdad. Empezó a soltar a Napoleón, una vaina terrible. Se la prendió a Napoleón, se la prendió ahí. Sí, la tipa tenía un toque. Tenía uno y más de otro toque. Maximiliano ahora estaba solo. Y entonces el carajo después tenía el problema de que tenía ese orgullo muy grande. Porque él decía como que, bueno, yo me puedo ir, pero si vuelvo para Europa como el derrotado que va a ser de mí, me van a ver feo. Coño, ¿qué van a pensar mis amigas del country? No puede ser, yo no puedo irme con las manos vacías. Yo tengo que irme de aquí negociando. Claro. O sea que yo no voy a irme como el que abdicó. Yo voy a irme como el que se fue con un poco de real. Y entonces el carajo empezó a resistir y vaina. Pero, coño, no te apoyaban los conservadores, no tenías ejército extranjero. ¿Qué ibas a resistir tú? El carajo aguantó lo que pudo. Hasta que en un momento él llega a la ciudad de Querétaro. Y ahí lo acorralan. O sea, el llamado Sitio de Querétaro. Desde el 14 de marzo de 1867 hasta el 15 de mayo de 1867. Estuvo resistiendo 2 meses hasta que, bueno, los mexicanos toman esa vaina y lo capturan. Los capturan a él y a sus 2 generales, a Miramón y a Mejía. Y los enjuician. Le hacen un juicio. Ojo, el juicio duró. Fue casi un mes de juicio. Un juicio por usurpación, o sea, el usurpador. Se mostró en el poder ilegalmente. Por decretar la ley marcial y por crímenes de guerra. Al carajo lo juzgan y lo condenan a muerte. La cual aceptó y se cumplió. A los 3 tipos, a Maximiliano de Habsburgo, a los generales Miramón y Mejía, los fusilaron el 19 de junio del año 1867 en Querétaro. Sí, ahí terminó la aventura de Maximiliano como emperador de México. 3 años de emperador. Maximiliano quería negociar y que no, yo me voy a quedar aquí negociando, yo tengo que sacar algo de esto. Y lo que terminó fue fusilado. Exacto, esa fue la triste vida de Maximiliano. Terminó bien jodido Maximiliano, vale. Por no saberse retirar a tiempo, mano. Oye, Maximiliano, tú hubieses ido relajado y ya. No, y por el primer lugar aceptaron un cargo para el que no estaba preparado, para el que no tenían idea. Porque bueno, también los mexicanos cometieron ese error de decir, no, nosotros necesitamos una mano dura, un carajo de Europa. Y un carajo que coño, que venga a mantener nuestros privilegios. Le mandaron fue un Benito Juárez Catire. Coño, claro, vale. De verdad, una historia muy absurda. La de... Muy latinoamericana, muy de México realmente. Muy de México, o sea, un emperador que trae de Europa. O sea, es casi como Luis Miguel, o sea, el sol de México que nació en Puerto Rico. Uy, verdad. México es muy dado a esto. Ahora que no lo damos cuenta. O Rocío Dúrcal, la calaja que llaman la gran reina de México, pero es española. Es española, es Era española. Vale. Qué vaina, qué... Mira, esto, bueno, Chayanne se llama Elmer, hermano. De eso se trata. Ahora, ¿qué tienes tú, Manao, para cerrar? La última pregunta de este Chayanne se llama Elmer. Ya se las voy a leer específicamente, ahí textualmente. Porque esta la hace Luis Rengel. Este pana nos dice: mis panas, del descubrimiento tengo una pregunta. ¿Cómo es ese beta de Cumaná, la primogénita del continente? ¿Qué dice la historia de eso? ¿O es pura paja?
Destácate, Orián, tú que eres de esas tierras. Saludos desde Brasil. Primero, yo quiero empezar a responder esta pregunta que yo jamás y nunca en mi vida he sido de Cumaná. Aclara, recién ahí enviado. Necesito aclarar que yo jamás he sido cumanés. Dios me guarde y bueno, me premió con nacer en la capital del estado Sucre. ¿Y dónde está la gente de Caróparo? En efecto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Cumaná, Luis? Vamos a responderle aquí al pana Luis porque obviamente ahí hicimos la tarea sobre la historia de la fundación de Cumaná, que es muy interesante, sobre el tema también de la primogénita del continente, porque eso es uno de los nombres que tiene la ciudad de Cumaná. ¿Por qué? Porque se supone que Cumaná es la primera ciudad fundada en tierra firme por los españoles en el continente americano. Cuando tú googleas un poco, te sale la Isabela. ¿Por qué? Porque en efecto, cuando Cristóbal Colón llega o se establece, se arma lo que llaman en principio el Fuerte Natividad en la isla de la Española, pero luego se empieza a poblar y bueno, allí se funda, pues allí hay un asentamiento español, pero eso es en una isla. También cerca ya para el año 1500, o sea, un par de años después de que Colón llega a estas tierras, llega a Macuro por allá, empieza la instalación española en Cubagua, porque sabemos que en Cubagua había perlas. Entonces, bueno, allí se empiezan a instalar en Cuba, vamos a sacar perlas de ahí, vamos a esclavizar a estos aborígenes que están aquí para que no vayan a buscar perlas. Además, enfrente de Cubagua, lo que está allí en la costa, llegan allá a la zona, lo que hoy es Cumaná, lo que es el estado Sucre, y tienen cerca también Araya. Entonces, estos barcos que, digamos, secuestraban indígenas, iban a esta zona, se los llevaban para Cubagua a sacar sus perlas. A esclavizarlos, o sea, los ponían ahí porque sacar las perlas es un proceso bien bastardo entonces, o sea, era una cosa de ponían a la gente a nadar a profundidades increíbles, absurdas, y eso era sin snorkel, eso era a puro pulmón. A puro pulmón, y ahí la gente ahí se murió un montón, murieron montones de indígenas bueno, les explotaban los pulmones al llegar al llegar otra vez a la superficie, o sea, es una cosa terrible. Eso agotó Cubagua, o sea, esa vaina terminó abandonada precisamente porque agotaron las perlas, pero también agotaron los indios. En efecto, y estos indios entonces los sacaban de estas islas que estaban ahí, esos guayquerías que estaban ahí, y ahí en la costa enfrente, en tierra firme, estaban estos panas que llamaban los cumanagotos, y estaban estos panas que llamaban los chaimas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es cerca del año 1500. Pasan alrededor de 10 años, en 1511, estas noticias, mira, ya hay abundan muchísimas noticias sobre esto que está pasando en esta parte del mundo. Y hay un padre, un cura en Santo Domingo, en La Española, Fray Antonio de Montesinos, que en su sermón navideño en 1511, allá en Santo Domingo, él critica eso. Él dice, oye, qué bola esto que está pasando por allá, que se están agarrando los aborígenes y le están echando estas vainas, lo están esclavizando y todo esto. Entonces, en este año, esto llega además a los oídos de la máxima autoridad de la orden dominica, Pedro de Córdoba, en ese momento. Entonces, empieza este plan de entrar al continente, de poblarlo a través de las misiones. Que mira, chamo, sí, hay que parar eso, hay unos barcos que llegan, se llevan, le dan coñazo a esos indios y todo eso. Vamos a llevar a Cristo para allá, dicen los curas españoles, y bueno, se proponen esto. Entonces hay un primer viaje que se lleva a cabo en el año 1514. Ahí se monta este Antonio de Montesinos, aunque al final no termina yendo porque se enferma, pero quienes son los principales protagonistas de este viaje son dos señores, Juan Garcés, Francisco de Córdoba, ambos curas. Ellos llegan, se instalan ahí en la costa, crean su capillita, empiezan ahí a predicar, pero nunca faltan estos barcos que esclavizan indígenas. Entonces llegan los barcos un día a esa costa, se hacen los locos, digamos que se muestran amistosos, están ahí amistosos, todo esto, y ahí incluso hay un cacique que se cristianizó, incluso lo llaman Don Alonso. Ah, carajo, hablaba español, era cristiano, pero haciendo panas Don Alonso. Alto panas. Entonces Don Alonso los agasaja, los recibe bien y le dice, oye, Don Alonso, nosotros te queremos llevar para allá para el barco, para darte, coño, también, devolverte el favor, tú sabes cómo es la vaina. Y Don Alonso va con su familia
Y llega allá y cuando llega a ese barco lo que hacen es llevárselo y le echan ese tronco de vaina y quedan el montón de aborígenes en la orilla de la playa. ¡Ay, Dios mío! Se nos llevaron al jefe. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces los tipos se arrechan y van y matan a los curas españoles. Ay, verga, pero malentendido y terminó en matanza. Porque, sí, mira, ustedes estaban ahí en lo que dicen en mi pueblo, cunchupancia. Con estos tipos, conchupancia. Con estos carajos y se llevaron a nuestro jefe y tal. ¿Qué bola tienen ustedes? Los mataron. Estas noticias llegan de nuevo allá el señor Pedro de Córdoba, que fue quien ideó la cosa y que mira, vamos a establecernos allá para cristianizar y bueno, para establecernos ahí. Eso le sirve a la corona y, ¿sabes? A nuestro Fernando el Católico, que él es altamente católico. Entonces se prepara una segunda expedición que no se da. Luego hay el mismo año, hay una tercera expedición en el año 1515. Dice Bartolomé de las Casas que en septiembre de 1515 se embarcaron los curas, unos dominicos y otros franciscanos. Los franciscanos se quedaron en Araya y los dominicos con Córdoba, que fue el que se le ocurrió la vaina al principio, que dijo, no vale, yo voy a ir personalmente esta vez. Siguen hasta lo que se le conoce hoy como Santa Fe, que ese es un pueblo que está muy cerca de Cumaná. Entonces ellos llegan ahí a Santa Fe, de ahí se desplazan hasta lo que hoy conocemos como Cumaná, porque se establecen en las desembocaduras del río Cumaná. El Manzanares. Sí, es el río Manzanares, en efecto. Ellos se establecen, entonces aquí es donde se marca la fundación de Cumaná. ¿Por qué? Porque estos curas franciscanos, con Pedro de Córdoba a la cabeza y dominicos, fundan allí, además de su monasterio, su iglesia, la primera iglesia en tierra firme, y también empiezan a enseñar. Entonces, es como que en 1515 se inaugura también la educación acá en el continente, completamente. Esto, en 1515, ellos entran, todo bien, todo es risas y diversión, hasta 1521. Cuando llega un tal Alonso de Ojeda. Que viene a ser Alonso de Ojeda a Cumaná. Bueno, él llega ahí vacilando, ¿sabes? Oye, todo bien aquí, todo bien por aquí, pero Alonso de Ojeda lo que quería era unos indiecitos para llevárselo. Coño, pero qué peo, o sea, no les han enseñado ya que no tienes indios de Cumaná o de Oriente, porque eso es un gran peo siempre. Allí ocurre otra matanza, tal cual. Coño, se unos indios, los indios van y la pagan con los curas, con los que llevan ahí conviviendo 5 años. Y se desola el pueblo allí. Incluso con estos curas llegan algunas familias también. Por eso es que se marca ahí la fundación de Cumaná en 1515, cerca del mes de noviembre. No hay una fecha marcada específica en la que estos curas se establecieron allí, pero Cumaná lo celebra el 27 de noviembre. Y bueno, en el año 1515 ocurre esta tragedia, todo este asunto. En el año 1521, disculpa, que ocurre toda esta tragedia. Luego, bueno, desde las autoridades españolas envían a otro señor, González de Ocampo, que es quien reconstruye el fuerte, reconstruye allí el monasterio y le da el nombre al sitio de Nueva Toledo. Entonces aquí es donde ocurre un pequeño malentendido, digamos, conflicto, controversia en cuanto a la manera de verlo. En el estado Sucre, según incluso el libro que consulté de Cumaná, Historia Increíble, de Luis García Díaz, comenta, bueno, para el momento en que hace el libro, que en Cumaná abundaban como indicaciones turísticas, vallas o algo que hablaban de Cumaná, la primogénita del continente, fundada por González de Ocampo en 1521. Y eso es un error, porque en 1519 ya se habían fundado Panamá en el mes de agosto y Veracruz. Lo correcto es tomarlo desde para que sea la primogénita del continente realmente, se debe tomar desde el año 1515, cuando de verdad todo el resto, bueno, vivían las tribus indígenas, pero el primer asentamiento español, en efecto. El primer asentamiento. Claro, es que es algo similar. Eso pasa con muchas otras ciudades, porque por ejemplo, Maracaibo, antes de ser el actual Maracaibo, se había fundado como 4 veces asentamientos cercanos. O sea, la fundación real de Maracaibo es previo a la oficial que figura en los libros. Igual con Caracas, pues, o sea, Caracas se funda en un año, pero creo que es en el 67, en 1567 que funda Caracas, pero claro, antes hay que se había instalado allí que Francisco Fajardo, esa gente. En efecto, porque todo tiene que ver también con
con que, bueno, están llegando unas personas a un territorio que ya está ocupado, por donde se desplazan ya unas comunidades, que son las tribus indígenas, que dicen, no, vale, aquí no vamos a tener... O sea, porque a ellos le dieron, a los pueblos autóctonos le dieron dos opciones. Bueno, vamos a evangelizar, ¿te crees en Dios o nos matamos? ¿Qué tú dices? Y aquí muchos decidieron matarse, realmente. Y bueno, en el caso de Cumaná, se toma el año 1515, con el establecimiento ahí que hacen Juan Garceto y Pedro de Córdoba en las inmediaciones, en las riberas del río Cumaná, del río Manzanares, y las familias que se instalan allí. Es lo que cerca del mes de noviembre, es lo que se toma como la fundación de Cumaná, que es la primogénita del continente. En Venezuela, la que le sigue es Santa Ana de Coro. Ah, la ciudad de Coro actual. Claro, es Santa Ana de Coro la que le sigue en Venezuela, pero bueno, esta es la historia de si es la primogénita del continente. Bueno, claro que lo es. Sí lo es. Lima, que bueno, virreinato y todo esto, fue fundada mucho después. Ahí, como dijimos hace rato, es Panamá quien le sigue en 1519, al igual que Veracruz. En efecto. Sí, más adelante tienen las demás, o sea, sobre todo, bueno, Veracruz se fundó en esa época porque creo que Veracruz tiene la cuestión ahí de la plata, los minerales. Y fue donde descubrieron los recursos para explotar. Entonces ahí dijeron, mira, aquí hay plata, aquí hay que empezar a producir. Y Panamá, cosas estratégicas, pues, o sea, Panamá siempre ha sido un punto importante, o sea, por estar en su posición que tiene, hay que fundar algo allí. Y bueno, lo demás fue fueron descubriendo más cosas, o sea, después fundan que si Lima, fundan la actual Buenos Aires, todo eso. Exactamente. Entonces, bueno, Luis Rengel, pana mío, si tú eres de Cumaná, de casualidad, y te gusta la primogénita del continente, bueno, claro que lo es, en efecto. Y se nota que cuando tú vas para Cumaná, tú dices, Dios mío, pero esto tuvieron que haberlo hecho porque esto está así. No, es que es viejo. Ah, ok. No es que es feo, es que esto está viejo. Ah, okay. Sí, esa fue mi percepción cuando fui a Cumaná. Muy antigua, muy arcaica. Entonces, bueno, ya lo llaman que la Atenas de Venezuela. Marico, eso está hacia Atenas. Coño, Atenas tiene sus ruinas, pero no son Cumaná. Hazme el favor. Es más, chicos, terminemos esta vaina, porque... Entonces, bueno, aquí llegamos al final, la verdad, de esta sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Esperamos que haya sido de su agrado, que las respuestas los hayan dejado satisfechos, porque bueno, y nosotros hicimos nuestra tarea para traerles este contenido. Recuerden que lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast. Si estás en YouTube, estamos leyendo también tus comentarios. Nos puedes dejar ahí tu comentario en el canal de Daniel Lara Farías. Me estoy recordando en este momento que ahorita nos estamos riendo y en esos comentarios nos dijeron que parecíamos gays porque nos reíamos mucho. Es que hay reír. Entonces, bueno, sí, al parecer reírse de marico. Entonces, bueno, ahí estamos leyendo todos sus comentarios, tan claro. También, ¿qué más nos falta por ahí, Manao? Antes para despedir. Bueno, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden descargarse los audios. En caso de que tengan un internet eficiente, se lo descargan, los tienen ahí para escucharlos sin conexión. O pueden ir a la sección de Se llama Elmer a ver dónde están las preguntas que hemos respondido y también a dejar sus preguntas para futuros episodios. Tratan de ser breves, que eso las responderemos en próximos coritos. Pero bueno, panas, este fue el Se llama Elmer número 24. Me quité ya.